Un medicamento es una sustancia que va a actuar modificando las funciones de células o grupos de una célula o grupos de células. Al modificar esas funciones, entonces puede aumentar la actividad de esas células, puede regular o puede bajar o bloquear la actividad de esas células. Se va a alcanzar un efecto terapéutico. Entonces el medicamento modifica funciones fisiológicas y al modificar funciones fisiológicas se obtiene un efecto que se denomina efecto terapéutico. El efecto terapéutico es lo que yo quiero lograr con el medicamento. Entonces a un paciente le dieron acetaminofén. ¿Qué busco yo? Analgesia, controlar dolor. A un paciente le administraron enalapril. ¿Qué busco yo? Controlar la presión arterial. Entonces hablo de un efecto terapéutico. Adicional, los medicamentos también pueden tener otros efectos que no son deseados, que no se buscan, que van a ser molestos para el paciente, en algunos casos pueden ser graves. Y hablamos entonces de efecto secundario, cuando es importante pero no es tan significativo. Entonces mareo, temblor, boca seca. Un efecto adverso, entonces ya ahí voy a tener un grado más importante, lesiones en piel, hipotensión. Y aunque el término aplica más con sobredosis, van a ver que yo en todas las clases lo voy a seguir usando. El término de toxicidad o el concepto de toxicidad. Entonces cuando yo hablo de toxicidad, yo, el profesor, ahí tenemos o ahí incluimos los efectos secundarios, los efectos adversos. Entonces toxicidad, problema con el medicamento. Ocurre algo que yo no quería. Algunos de esos efectos se sabe que se pueden presentar. Entonces a un paciente le formularon, le prescribieron ibuprofeno. Se sabe que le puede dar dispepsia, que es lo que la gente llama gastritis. Hay otras reacciones, otros efectos que no son predecibles. A un paciente le formularon un antibiótico, penicilina, le dio un exantema, se brotó. Eso no es predecible, uno no sabe que ese paciente va a tener ese tipo de reacción, ese tipo de efecto. Entonces tengo efecto terapéutico, acción del medicamento, y tengo efectos secundarios y efectos adversos que ya son cosas no deseadas y en algunos casos pueden ser graves. Hay una parte de la farmacología que se denomina farmacodinamia, que eso lo vamos a ver en las clases después, que se refiere a una interacción de un fármaco con un receptor. Los receptores son proteínas, la mayoría están en la membrana celular, y la acción de los medicamentos tiene que ver con la unión del medicamento a un receptor. Es fármaco, es lo mismo que medicamento. Un medicamento o un fármaco se une a un receptor, modifica la acción de ese receptor y a partir de ahí se va a obtener lo que se denomina una respuesta. Esa respuesta es equivalente o esa respuesta me va a llevar al efecto terapéutico. Entonces la mayoría de los medicamentos para dar el efecto terapéutico requieren interactuar con un receptor. Llega donde está el receptor, se une al receptor, eso modifica funciones de la célula, lo vamos a ver después. Eso genera una respuesta, un cambio en la función de la célula y eso al final lleva al efecto terapéutico del medicamento. Tengo entonces el receptor en la membrana
El medicamento se une a ese receptor, hay un estímulo o una señal y eso genera una modificación de la función de la célula. Un medicamento va a actuar en un receptor. Normalmente los receptores tienen unas sustancias que los activan que se denominan ligandos endógenos o ligandos fisiológicos. Entonces normalmente el medicamento se une al receptor, puede activar o puede bloquear el receptor. Si activa el receptor, se aumenta esa función asociada al receptor y a esa célula. Si bloquea el receptor, no hay respuesta, entonces se pierde esa función o se pierde esa respuesta o efecto. Entonces, normalmente un ligando se une al receptor. Los medicamentos aprovechan esos receptores y potencian el ligando, entonces aumentan la acción del ligando. Un medicamento puede ser un agonista, y puede ser agonista completo o parcial. Los agonistas completos y parciales activan los receptores. Un medicamento también puede ser un antagonista. El antagonista lo que hace es unirse al receptor, bloquea el receptor y eso reduce el efecto, la función que tenía ese receptor y esa célula. Entonces el antagonista bloquea el receptor. Y hay un tipo de sustancia que se denomina agonista inverso. El agonista inverso inactiva el receptor, entonces parecido al antagonista. Ya la diferencia es como desde el punto de vista de qué hace cada uno, pero en clínica se ve muy similar.